acerca de la necesidad de una iglesia confesional. Empecemos por esto. Hermano Gregorio, ¿qué es una iglesia confesional? ¿O qué entienden por confesional? Si lo relacionamos en este caso ya con iglesia. ¿Qué es una iglesia confesional? Porque practicamos la confesión de fe. ¿Quién corrobora o fortalece eso? ¿Ah? Exactamente. Exactamente. Y eso que ahí tienen, vea, el hermano Gregorio miró hacia el cielo y decía, ¿está pidiendo ayuda divina o está buscando chancuco y encontró fue chancuco? ¿Sí? O chiva, como dicen acá. ¿Sí? Entonces, ser confesional, ser un creyente confesional o ser una iglesia confesional es estar adherido a una confesión de fe. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una confesión de fe? ¿Quién levanta la mano y puede responder? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué entendemos por confesión de fe? Ya sé, una iglesia confesional. Y hay una idea, un principio. La Iglesia Bautista Sublime Gracia es una iglesia confesional porque se adhiere a una confesión de fe. Ahora, sabemos que la confesión de fe a la cual nos adherimos es ¿cuál, hermana Clarisa? No, vaya para los presbiterianos. Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, ¿sí? O de 1677, que fue sacada al público en 1689. Ahora, ¿qué es una confesión de fe? ¿Qué entendemos, o hasta este momento, qué han entendido ustedes por una confesión de fe? Un compendio de las doctrinas en las que creemos. ¿Quién fortalece eso? O sea, si es un compendio de las doctrinas que creemos, ¿eh? Señor, que habla conforme a las santas palabras. Es un compendio de las doctrinas que creemos conforme a las santas palabras. Enseñando, creyendo. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Alguien más por acá? ¿Qué es? Ahora, ¿qué podemos definir como confesión de fe? Y eso es un recordatorio. Yo estoy seguro que por ahí usted, en algún libro, cuaderno que haya hecho en el olvido, debe tener escrito esto. Una confesión de fe es una afirmación pública de lo que una denominación o iglesia en particular cree que la Escritura enseña de forma sintética o en forma sintética. Se lo puedo repetir. Una confesión de fe es una afirmación pública de lo que una denominación, o en este caso, una iglesia en particular, cree que las Escrituras enseñan en forma sintética. Y las dos palabras aquí clave son pública y sintética. ¿Sí? ¿Por qué pública? Porque cuando decimos que estamos adheridos a la confesión de fe, no estamos adheridos internamente, ¿sí? O estar adherido a la confesión de fe no es decir simplemente que la iglesia en silencio está adherida a la confesión de fe, pero que no la estudiamos. O que solamente nosotros, entre nosotros, la entendemos. O que el pastor solamente la cree, pero los demás, ellos verán que creen. En alguna ocasión hablaba con alguien de las asambleas de Dios. La asamblea de Dios es una denominación. Note que dije ahorita que la confesión de fe es la afirmación pública, lo que una denominación. Pero yo hablaba con este pastor, y me decía, llegamos al tema, ¿sí?, de la confesionalidad. Decía, sí, las asambleas de Dios tienen la confesión de fe. Y yo le dije, ¿y tú la estudias o la enseñas a la iglesia? Y me dijo, no. Pero la confesión de fe de la denominación como tal. Me dijo, sí, cuando uno hace el curso, el proceso para convertirse en pastor, porque no es la iglesia lo que los elige, sino el cuerpo de gobierno. Recuerde que denominación es un gobierno episcopal donde es un dirigente que ya tiene súbditos y que ellos van eligiendo quién es el pastor y que ellos lo forman y lo van colocando en las iglesias. Entonces ellos tienen una confesión de fe, pero ¿qué hacen? Mire, esta es la confesión de fe, y se la pasa. Y le pregunta, ¿y tú la has estudiado? Me dijo, no, pues la tengo ahí porque sé que es la confesión de fe de la comunidad, de la denominación, de la misión Asambleas de Dios. Pero ni él la estudia,
ni la iglesia la conoce. ¿Sí? Ahora, ¿eso es una afirmación pública? No, no es una afirmación pública. Ahora, yo conozco pastores que ellos dicen, yo soy confesional porque yo estudio la confesión de fe y me gusta la confesión de fe, y a veces, por ahí sin que decirle a las personas, yo cito palabras de la confesión de fe, pero él no obviamente se lo enseña a la iglesia, y solamente es algo personal. ¿Eso es ser confesional? No, porque ser confesional es estar en una confesión de fe, y una confesión de fe es una afirmación ¿qué? Pública. Es decir, nuestros hermanos de Ibagué, o de Neiva, o de Palmira, o de Armenia, o de Bogotá, o de Barranquilla, o de Girón, o de Bucaramanga, de Cali, ellos saben que la Iglesia Bautista Sublime Gracia es una iglesia confesional. Y saben a qué confesión nos adherimos. Es decir, ellos no tienen que preguntar, a menos que nunca hayan conocido de nosotros, porque puede ser, no es que seamos pues mundialmente conocidos, y no, hay gente que dice, hay gente que ni siquiera sabe que el Espinal existe. ¿Sí? Cuando dicen, ay, hay un pueblo cercano a Ibagué, se llama El Espinal, y hay una iglesia, mira, qué chévere. Entonces, bautistas, como no tenemos reformada, el título reformada, bautista reformada, entonces preguntan, ¿ustedes son bautistas qué? Reformado. ¿Son confesionales? Claro. ¿De cuál confesión? De la mejor. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1677, surgida o sacada al público en 1689. Y nosotros hemos dicho que esta confesión quedó completa en 1677, pero que por causa de algunos impedimentos estatales, donde se le prohíbe a la iglesia, a los bautistas y a muchos reformados predicar la palabra del Señor, entonces no pudo sacarse al público. Y le tocó desde el 77, desde 1677 hasta el 89, donde se establece un edicto de tolerancia y se le permite otra vez públicamente a las iglesias en Inglaterra, en Londres, predicar libremente el evangelio. Es ahí donde las iglesias bautistas reformadas logran entonces hacer un concilio público, y en donde públicamente, hasta por periódico, sacaron que la iglesia bautista particular reformada se adhería ¿a qué cosa? A la Confesión Bautista de Fe de Londres, hecha en 1677, pero anunciada públicamente en 1689. Públicamente en 1689. Y por eso hablamos de que una confesión de fe es una afirmación que pública. Y como es pública, no solamente para el conocimiento de las iglesias externas, sino que también es pública porque es algo que la iglesia debe conocer, la iglesia debe acceder, y lo que la iglesia constantemente debe estar tanto citando como estudiando. Por ejemplo, si a alguien se le preguntara, ¿qué crees tú de la doctrina de la Trinidad, o cuál es tu base para la doctrina de la Trinidad? Fácilmente lo que el creyente debiese hacer es sacar una cita o tener muy presente una definición surgida de la confesión de fe. Porque, como hemos dicho anteriormente, si como miembro de la iglesia, sé que la iglesia se adhiere a la confesión de fe, ya sabemos cuál es, ¿verdad? Y que su afirmación o que su adhesión tiene que ver con una afirmación pública, pero yo no la estudio, entonces yo estoy incumpliendo ¿como qué? Como miembro de la iglesia. Y esta pregunta, hace mucho tiempo, cuando hablamos de esto, yo hice esta pregunta. Levante la mano los que esta semana leyeron alguna parte de la confesión de fe. ¿Ve? Ahora, yo la puedo levantar, porque yo sí la leí, porque constantemente la estoy leyendo, porque constantemente la estoy citando. Ahora, si no está presente, puedes hacer la pregunta, bueno, la semana antepasada, bueno, la semana antepasada, bueno, en algún momento del mes de agosto,
¿Ve? Y es lo que debemos nosotros tener en cuenta. Hablaba con una hermana, me decía, uy, no, es que es muy larga. Y yo le dije, ¿larga? Una de las que está, obviamente, no en proceso, pero decía, es algo, porque ya entramos a estudiar este tema en particular, que debe ser muy claro en nuestra vida. Somos una iglesia confesional. ¿Por qué? Porque toda confesión doctrinal, o en este caso, nuestra confesión de fe, ahora, perdón, entonces por eso es pública, pero es pública porque tanto las iglesias externas como internamente la membresía debe tenerlo. Hemos hablado de que prontamente va a haber una formalización de la asociación de iglesias, y una de los requisitos para ser parte de esa asociación de iglesias bautistas reformadas, ¿cuál cree que ustedes, según lo que estamos hablando? Que la iglesia se adhiera a esa confesión de fe. Es decir, si una iglesia quisiera ser parte de esa asociación, pero no se adhiere a la confesión de fe, entonces le decimos no. Lo que sí podemos hacer es ayudarle o enseñarle a ser confesional. Eso es lo que podemos hacer, para que vaya creciendo en el proceso, vaya conociendo el proceso, y de esa manera entonces... Ahora, ¿y por qué? Porque es que nuestras bases doctrinales están ahí. Nosotros creemos que lo que la confesión de fe enseña es lo que la Escritura enseña de forma ¿qué? Sintética. Ahora, ¿qué es sintética? Exactamente, resumida, concreta. De forma concreta o resumida. Cuando leemos la confesión de fe, vamos a dar cuenta que hay doctrinas ahí que si usted las ve en un libro de teología sistemática, ¿y qué es un libro de teología sistemática? Es un libro en donde una doctrina en particular, por ejemplo, como la confesión de fe, como una doctrina como la doctrina de Dios o como la Trinidad, usted la ve ahí y eso tiene a veces 10 páginas acerca de la doctrina de la Trinidad, y 10 páginas con una letra pequeña, donde usted dice eso con respecto, y entonces ya usted dice, bueno, y si junta varias doctrinas, como cristología, como neumatología, como atributos de Dios, usted se va a dar cuenta de que puede sumar unas 10 páginas, unas 100 páginas acerca de eso. Y dice, y eso tiene mucho, y páginas grandes. Entonces dice, ok, pero resulta que la confesión de fe nos presenta la doctrina de la Trinidad por párrafos, por 3 párrafos en particular. Entonces, por eso decimos que eso es ¿qué? Sintético, es decir, resumido. Y ahí para allá lo que es la confesión de fe es darnos textos bíblicos para profundizar en ello en particular. Entonces es sintético por eso. Entonces la confesión de fe tiene 2 características. Es adherido a nosotros. Es pública, no, confesional en nosotros. Digo, la confesión de fe tiene 2 características. Pública y sintética. Pública porque no es para nosotros solamente, sino que es algo que todo mundo, o especialmente las iglesias, la conocen que estamos adheridos. Es pública porque es para toda la iglesia o para los que hacen parte de la iglesia. Es un requisito. Si alguien viene a la iglesia y dice, me gusta esta iglesia, pero no quiero adherirme a la confesión de fe porque me gusta más la de Westminster, ¿yo qué le voy a decir? Tenemos 2 opciones. Una, ¿me deja enseñarle por qué nos adherimos a la confesión bautista de fe? O 2, si no está de acuerdo con ello, le digo, consíguete una iglesia presbiteriana reformada. Porque presbiteriana como tal, por ejemplo de acá, ni siquiera yo creo que han tenido una confesión de Westminster en sus manos. O nuestra hermana puede ser. Ahora, no, pero no me quiero ir porque acá no hay. ¿Puedo congregarme acá? Ah, sí, sí puede congregarse acá. ¿Puedo ser miembro? No. O podemos dar un chance de membresía hablando con los hermanos, pero siempre y cuando usted no entre a establecer debates doctrinales por lo que usted cree, por adherirse a la confesión de Westminster. Porque una cosa son la confesión de Westminster y otra cosa es nosotros. Ahora, los detalles o las diferencias son muy pequeñas, pero hay diferencias en el tema del bautismo, en el tema de la eclesiología, en el tema de la doctrina pactual. Y por lo tanto, si un hermano dice, no, estoy enseñando, el pastor está enseñando, un hermano está enseñando acerca de la teología pactual,
hermano, pero una pregunta, pero es que la Confesión de Westminster dice, ¿ve? Es ahí donde se forman ¿qué? Los problemas doctrinales. Entonces, por eso es pública, porque es lo que cree, ¿qué cosa? La iglesia. Es porque los demás, las iglesias hermanas, lo conocen, que estamos adheridos a ella, y es porque nosotros internamente nos estamos adheridos o sabemos que estamos adheridos a ella y que por lo tanto está abierta al escrutinio, al estudio y al análisis público. Es decir, no decimos, bueno, repita conmigo, la Iglesia Bautista Solo en Gracia está adherida confesionalmente a la Confesión Bautista de Fe del 1689. Sí, pastor, ¿me puede pasar una pastoreala? No, señora, no, señor. Ya eso no sería ser confesional. Debe usted, por lo tanto, estudiarlo. Esa es la labor. Si no, entonces se falla como miembro oficial de la iglesia. Y es sintética por eso. Entonces, esas son las dos características de la iglesia en particular. Ahora, entonces, eso es ser confesional. Es ser confesional. Somos confesionales. Yo como creyente soy confesional porque estoy adherido a la confesión de fe y la iglesia, y porque a la iglesia a la que yo pertenezco está adherida a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Voy a dar un recordatorio de por qué debemos ser confesionales. ¿Qué dice el texto de 2 a Timoteo 1, 13 al 14? Que me olvidó leerlo. ¿Sí? Así es. Note lo que dice. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste. Timoteo podía acceder a los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién dice? Exactamente. No, porque para ese momento no estaban escritos. ¿Cuándo se estableció el canon de manera completa? Por ahí en el año 360, 70, 80. Algo así, creo que el 380, con ayuda de Jerónimo de Estridón, quien compiló los escritos neotestamentarios y a través de un trabajo exhaustivo terminan uniéndose 27 libros o 27 escritos neotestamentarios y estableciéndose como el canon neotestamental. A partir, note, ya finalizando el siglo IV, es que la iglesia cristiana puede decir, tenemos un conjunto de libros neotestamentarios que suman 27 escritos que inician por Mateo y terminan en Apocalipsis. Hasta entonces, la iglesia solamente podía acceder a lo que algunos escritos en particular, ¿verdad? Los que de pronto determinado sector o lugar podría decir, aquí tenemos los escritos de Pablo, tales escritos, aquí tales evangelios, cosas así por el estilo. Pero se recopilan. ¿Por qué se recopilan? Gracias a un hereje llamado Marción. Porque este Julano dijo, él empieza a crear unos temas doctrinales bastante extraños, y él dice, en su idea es, para yo fortalecer esto, entonces debo tener un sustento, y él recopila un listado de libros de escritos neotestamentarios para decir que esa es su base doctrinal. Pero resulta que él toma, no los 27, sino toma algunos, desecha bastante los escritos apostólicos de Pablo y a los evangelios les corta pedazos. Por lo tanto, forma una lista bastante amputada de escritos neotestamentarios para decir, este es el Nuevo Testamento. Y claro, ante eso la iglesia cristiana se pronuncia y dice, no. Y entonces empieza el trabajo a que se le encomienda este trabajo a Jerónimo Estridón, y es donde empiezan a estudiar cuáles son los libros que van a ser compilados. Este trabajo se le adjudica a la iglesia católica, ¿sí? Pero es que en aquel entonces, obviamente, os recordemos que la iglesia católica romana tiene sus bases en la iglesia cristiana.
que para aquel entonces, hay que decirlo, no estaba tan deteriorada como está en ese entonces. Para el 380 y algo, o el 300, o el siglo IV, todavía se podía hablar de una fe todavía un poco limpia, pero que a través de los tiempos pues, fue ya deteriorándose. Históricamente ellos tratan de venderle a usted como que era la única que existía, pero había 5 patriarcados, todos independientes, y Roma no se mareaba sobre todo, sino que cada uno, digamos, tenía su autonomía, así como hoy en día, entonces que hay diferentes religiones. Así es, así es. Bueno, recuerde que el epicentro del cristianismo fue en... ¿Dónde? ¿Dónde? No, Jerusalén, Jerusalén. Y luego viene la iglesia gentil, que su epicentro fue en ¿dónde? Antioquía. Antioquía. Eso está en Hechos. Hechos de los Apóstoles. Antioquía. Y a partir de ahí entonces, Galacia, todo ese tipo de cosas, que es lo que está haciendo nuestro hermano. Solo que en cierto punto, la iglesia de Roma, de la noche a la mañana dijo, nosotros nos convertimos en el epicentro del cristianismo. Y como en el siglo X fue que se establece como bajo el título del papado, y entonces eligen que todos los papas de la iglesia cristiana, que para ellos solamente es católico romana, son los obispos que han estado en Roma. Pero si quisiéramos establecer un epicentro para la iglesia cristiana gentil, ¿dónde sería? No, gentil. ¿Dónde sería? En Antioquía, porque ahí inició. Y tenía su epicentro ahí, pero estos fueron ya problemas más de índole autoritativo, gente queriéndose ganar el poder y queriendo obviamente asuntos económicos, políticos y posicionales, ¿no? Entonces, para ese entonces, volviendo al punto, Timoteo no contaba con ello, ¿no? ¿Con qué contaba Timoteo? Con las enseñanzas de Pablo y algunos escritos. En este caso, Timoteo contaba a este punto, con toda seguridad, contaba con 2 escritos neotestamentarios. ¿Con cuáles 2 escritos a este punto Timoteo contaba? Con 1 y 2 Timoteo, porque fueron 2 cartas enviadas a Timoteo. Y aparte de eso, contaba con todo lo que Pablo le había enseñado. Y Pablo, ¿qué le está diciendo? Retén la forma de las sanas palabras. Recuerde cuando hemos hablado de la reforma protestante. ¿Por qué se llamó reforma protestante? Porque fue lo que los reformadores siempre le estuvieron diciendo a la iglesia católica, o a la iglesia cristiana católica, o a la iglesia cristiana romana. ¿Qué les decían? Vuelvan a la forma de las sanas palabras. Eso en otras palabras. Vuelvan a la forma de las sanas palabras. Es decir, retomen la forma de las sanas palabras. Por eso, y eso ya lo hemos dicho, por eso se llama reforma o iglesia reformada. Porque la reforma era volver o retomar la forma de las sanas palabras. ¿Y por qué protesta? Porque al principio lo hacían con diálogo, pero al final lo hacían a manera de protesta. Y luego, pues, terminaban como teniendo sus seguidores, que al final la misma iglesia romana terminaba asesinando y quemando, ¿sí? O decapitando. Ya que no lo pudo hacer por providencia divina con Lutero, fue otra cosa, y gracias por ello. Y de ahí para allá, con los que no pudo hacer, pero muchos de ellos fueron aún posteriores a Lutero, terminaban siendo asesinados en diferentes lugares por protestar contra la iglesia. Y como la iglesia de Roma no quiso entonces retomar o volver a la forma original, entonces pues se establece el cristianismo. Pero el cristianismo no surge con Lutero. Por eso cuando dice, ¿y la iglesia cristiana dónde surge? ¿Nuestra iglesia dónde surge? En Cristo. ¿Cuál es la base eclesial de nuestra iglesia? La iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Porque las doctrinas nuestras son las que están en la palabra del Señor. Y si nuestra doctrina son las que están en la palabra del Señor, pues mi iglesia ¿dónde surge? Si no, con Cristo y los apóstoles, punto. Pero recordamos que
Eso tiene obviamente otra connotación. Ya si hablamos de historicidad, de iglesia local, ya es otro asunto. Pero en un sentido general, nuestra iglesia surge ahí. Pero el llamado es a retener la forma de las sanas palabras. Gloria a Dios, ahora contamos con un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Por lo tanto, si acudimos a esas palabras de retén la forma de las sanas palabras que me oíste, podemos acudir ¿a qué? Al Nuevo Testamento. Sin embargo, la Escritura tiene interpretaciones doctrinales. Y gloria a Dios por todos aquellos que han sido intérpretes de la palabra del Señor. Pero resulta que esas interpretaciones, obviamente, tienen una coherencia particular. Y la confesionalidad o las confesiones de fe nos ayudan a eso. De tal manera que cuando yo digo, yo creo en esto al respecto, es porque eso lo ha creído también la iglesia a través de los tiempos. La confesión de fe, por ejemplo, ¿cuáles serán? Nosotros, hoy en día la iglesia reformada, hoy en día en este siglo XXI puede decir, bueno, tenemos una base bíblica y tenemos una historicidad cimentada en las confesiones. En este caso, en nuestro caso, en la Confesión Bautista de Fe. Pero para ese entonces, estamos hablando de 1677, es decir, hace casi 400 años, menos de 400 años, para ese entonces, ellos decían, ¿cuál es la base de ellos? Lo que los padres de la iglesia decían y enseñaban a la luz de la palabra de Dios. Tenían acceso a muchos escritos de hermanos o predicadores, teólogos del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XIV, del siglo XIII, y de todos ahí para abajo. Y eso les ayudaba a ellos a poder decir, bueno, nuestra base doctrinal es la palabra del Señor, pero también tenemos muy en cuenta lo que esos hermanos también han expuesto y nos han dejado sus escritos. Y de esa manera también se hace un llamado a retener la forma de las sanas palabras. Por eso entonces podemos determinar, mis amados hermanos, que toda confesión doctrinal tiene como objetivo tres cosas en particular. Toda confesión doctrinal tiene como objetivo tres cosas en particular. Uno, la precisión doctrinal en contra de la ambigüedad. Es decir, cuando digo la precisión doctrinal en contra de la ambigüedad, es que si respecto a una doctrina, yo le pregunto a uno, ¿tú qué crees de eso? Blanco. ¿Y tú? Rosado. ¿Y tú? Gris. ¿Eso es qué? Ambigüedad. O sea, si una iglesia no puede responder a, ¿cómo se dice? Al unísono, tiene otra palabra, unánime, de forma unánime acerca de una doctrina, entonces hay un problema doctrinal. ¿Qué creemos nosotros? ¿Estamos en el milenio? ¿Ya pasó el milenio o esperamos el milenio? ¿Pasó? Vean, ya tenemos una ambigüedad. ¿Eh? Estamos en el milenio. ¿Lo esperamos? ¿Quién lo espera? Lía ya lo pasó, Gregorio lo espera y otro, estamos en él. ¿Quién dice que ya pasó? Levánteme la mano. ¿Quién dice que lo esperamos? Levánteme la mano. ¿Quién dice que estamos? Bueno, hermanos, estamos en él. Y eso ya lo hemos hablado. Y eso dice la confesión de fe. Estamos en el milenio. ¿Ve? Entonces, pero es para evitar ese tipo de cosas. Para que todos sigamos. ¿Y esto qué es? Blanco. Blanco, 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 blanco. ¿Y eso hacen qué? Las confesiones de fe. Que respondamos al unísono, no al unísono, que sean todos a la vez. Que tengamos ese tiene una frase, se me olvidan las frases. ¿Cómo? Unanimidad tiene que ver con eso, sí. Es otra frase que tengo, pero sí, que en unanimidad podemos decir, eso es lo que creemos nosotros. Entonces, primero, toda confesión doctrinal tiene como objetivo, uno, la precisión doctrinal en contra de la ambigüedad. Dos, la armonía doctrinal en contra de la confusión. La armonía doctrinal en contra de la confusión. Cuando creemos algo, no hay lugar. Y cuando venga un bueno, ese es el tercero, pero el hecho de que si alguien dice, hermano, ¿qué es lo que nosotros creemos que estoy apenas empezando?
Entonces varios van a decir, hermano, creemos que estamos en el milenio. Recuerde que la palabra milenio es un asunto simbólico y que esa palabra milenio simplemente hace referencia hace referencia a un tiempo extenso pero limitado, y que el milenio inició cuando Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Estamos en el milenio. Sí. Entonces, contra la confusión. Y tercero, la defensa de la verdad contra el error, en contra del error. La defensa de la verdad en contra del error. Cuando hay ambigüedad, y tú dices, esto es blanco, gris, rosado. Entonces llega el error y dice, ¿y usted no ha optado por pensar que de pronto sea azulito claro? Y usted dice, oiga, sí, porque o sea que no es gris, o sea que es como azul claro, o sea que tampoco es blanco. Y entonces con facilidad, pero cuando alguien dice blanco, dice, ¿pero usted no han puesto a pensar que es gris? No, señor, porque la Biblia dice tal cosa y la confesión de fe nos enseña, nos corrobora eso. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Rebate el error de esa manera. Entonces, son las tres cosas, ¿no? Toda confesión doctrinal tiene como objetivos, primero, la precisión doctrinal en contra de la ambigüedad. 2, la armonía doctrinal en contra de la confusión. Debe ser armonía doctrinal. Y 3, en contra del error. Esos son los tres objetivos para hacer. Y son los que va marcando, obviamente, la necesidad de una iglesia confesional. Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos, y pasamos a nuestro tiempo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Así, señores, es la armonía doctrinal en contra de la confusión. Confusión. Listo, hermano. Vamos a parar aquí y retomamos en minutos.